Bienvenidos al presente video tutorial donde dedicaremos algunos minutos a analizar cómo se genera y cómo se interpreta una razón de momio. Pues bien, habíamos hablado de que la razón de momio es la medida de asociación epidemiológica que es pertinente calcular siempre que estemos trabajando con estudios de tipo transversal y de casos y control. ¿Por qué? Porque en ellos no podemos calcular incidencias, solamente podemos trabajar con prevalencias. O sea, con medidas de frecuencia únicamente nos es posible calcular prevalencias. Y eso nos limita a que cuando queramos establecer asociación entre el factor de riesgo y el daño, pues la única medida epidemiológica que permitirá responder a ese tipo de preguntas será el cálculo de la razón de momio. Veamos esto a través de un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un estudio de una muestra de 450 personas en donde se desea estudiar si existe asociación entre la obesidad y diabetes mellitus. Bueno, primero, factor de exposición, ser obeso. El daño en estudio, diabetes mellitus. Se encontró que 250 personas eran obesas. O sea, 200 personas portan el factor de exposición. Mediante pruebas de laboratorio se detectó que del total de la muestra, o sea, de las 450 personas, 150 eran diabéticos, o sea, portadores del daño, y de los 200 no obesos, 50 eran diabéticos y 150 ni eran obesos ni diabéticos. Este tipo de información tradicionalmente la vamos a vaciar en una tabla de 2×2. Ahora, ¿cómo lo vamos a vaciar? Hay que seguir siempre algunas reglas. Primera, en la parte superior de la tabla siempre vamos a colocar el daño o el efecto de interés. ¿Y cómo vamos a vaciar la información? Bueno, en la columna de la izquierda vamos a identificar los casos y en la columna de la derecha los no casos. Y en el caso de estudios, casos y control, pues estarían los casos y a la derecha los controles. A la izquierda de la tabla siempre irá el factor de exposición. Recuerden, aquí por ejemplo lo tenemos generado como un factor de exposición que presenta dos valores posibles. El de presentar la exposición y no presentar la exposición para la variable o factor de riesgo de interés que es obesidad. Entonces, siempre hay que poner en la parte superior la dimensión de la variable que nos interesa someter a análisis. En este caso, lo que nos interesa es ver si la obesidad, que es el factor de exposición, se relaciona o no a la ocurrencia de mayor cantidad de casos o si no está relacionado, digamos, a la ocurrencia de casos. Entonces, siempre la dimensión de interés de la variable de exposición irá en la parte de arriba. Ya veremos por qué cuando estemos generando la razón de momio. Pues bien, medidas de frecuencia que podemos generar a partir de estos resultados. Primero la pregunta es ¿qué tipo de estudio es? Por la propuesta se deduce que es un estudio de tipo transversal. Se agarran 450 personas y se hacen dos procesos consecutivos de tamizaje. Primero se les define, se diferencia cuáles portan obesidad y cuáles no. Y en un segundo momento se define entre obesos y no obesos quiénes son portadores o no de la enfermedad que es diabetes mellitus. Ahora lo que nos interesa saber es, primero, medidas de frecuencia que podemos generar. Prevalencia. Prevalencia es ocurrencia del daño en grupos poblacionales específicos. Pues bien, la prevalencia de diabetes mellitus en expuesto nos da que hay una prevalencia del 40% y la prevalencia de diabetes mellitus en no expuesto es del 25%. Ustedes pueden ver, digamos, si estas cifras son las exactas. Pueden hacer el cálculo personalmente. ¿Cómo interpretamos esto? Pues bien, que hay una mayor prevalencia de diabetes mellitus en los obesos que en los no obesos. Eso es el único tipo de conclusiones que podemos hacer con las medidas de frecuencia. Ahora, lo que me interesa a mí es, ok,
pero ¿en qué medida ser obeso me explica o está asociado o cuál es la fuerza de asociación entre ser obeso y presentar diabetes mellitus? Para contestar esta pregunta, entonces necesito calcular la medida de asociación, en este caso la razón de Momios. ¿Cómo calculamos la razón de Momios? Pues bien, tenemos acá en la tabla de 2×2 que habíamos generado anteriormente, la razón de Momios también es conocida como razón de productos cruzados. Vean ustedes que podemos hacer, podemos ir calculando poco a poco, calculando la odds en expuestos, la odds en no expuestos, pero dará el mismo resultado que si hacemos la relación de productos cruzados. Esto será multiplicar esta primera casilla por el contenido de la casilla inferior derecha y hacer, digamos, la otra multiplicación en el sentido de la flecha, que iría en el denominador. En este caso tendríamos que en el numerador iría la multiplicación del primer sentido de flecha que generamos, 100 por 150, o sea, casos que cuentan con exposición por no casos que no cuentan con exposición. Y en el denominador irían casos que no cuentan con la exposición por no casos que cuentan con la exposición. B por C. Ok, a esto es lo que nos referimos. La razón de Momios también se puede calcular de forma más sencilla como una razón de productos cruzados. 100 por 150 iría en el numerador, entre 50 por 150 en el denominador. Vean ustedes, fíjense acá en esta fórmula, por favor. Vean que 150 se repite tanto en el numerador como en el denominador. Eliminémoslo. Bueno, estamos solucionando, digamos, esta fracción, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Fíjense ustedes, cuando estamos eliminando los 150, realmente lo que estamos eliminando son estos datos de la columna de los no casos. Por tanto, en la fórmula, lo que nos está quedando realmente es 100 entre 50. Analicémoslo acá en la tabla. Lo que nos está generando como resultado es cuántas veces es mayor la ocurrencia de casos, porque toda la columna se refiere a los casos. ¿Cuántas veces es mayor la ocurrencia de casos cuando hay exposición respecto a la ocurrencia de casos cuando no hay exposición? Y eso es lo que nos está dando como resultado la razón de Momios. Es decir, cuántas veces es más posible que ocurran los casos cuando hay antecedentes de exposición que a que ocurran casos cuando no hay antecedentes de exposición. Si ustedes me resuelven esta fracción, verán que la razón de Momios me va a dar igual a 2. O sea, 100 es 2 veces más grande que 50. ¿Cómo interpreto entonces mi razón de Momios? Podemos hacerlo de dos maneras, utilizando la fracción. Cuando hay exposición, yo espero que ocurran 100 casos, y cuando no hay exposición, yo espero que ocurran 50 casos únicamente. Por cada, en la población, en la muestra poblacional, tengo como resultado que hay una ocurrencia de 100 casos cuando hay exposición por cada 50 casos cuando no hay una exposición. Analicemos el resultado, el producto, digamos, de la división de la fracción. Razón de Momio igual a 2. Lo que me dice es cuántas veces es mayor el numerador con respecto al denominador. Por tanto, la posibilidad de que ocurran casos cuando hay antecedentes de exposición es 2 veces mayor a la posibilidad de que ocurran casos cuando no hay antecedentes de exposición. ¿Lo ven? Pero por eso les digo que es muy importante ubicar qué es lo que tenemos en estas casillas, ¿no?
por eso es necesario ubicar los casos en la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, y el factor de exposición o la dimensión de exposición clave en la parte superior, en este caso ser obeso. Porque si estuviera al revés, o sea, no expuesto o no obesos en la parte superior, la interpretación cambia radicalmente. ¿Sí? Entonces, razón de momios al fin y al cabo lo que me está diciendo es cuántas veces es mayor la posibilidad de que ocurra esta cifra con respecto a que ocurra esta cifra que está acá, que es 50. ¿Cuántas veces es mayor 100 con respecto a 50? ¿Cómo se traduce eso en el estudio? ¿Cuántas veces es mayor la posibilidad de ser caso cuando hay antecedente de exposición a ser caso cuando no hay antecedente de exposición? Traducido específicamente al estudio que estamos haciendo, ¿cuántas veces es mayor la posibilidad de tener diabetes mellitus cuando se es obeso con respecto a la posibilidad de ser diabético cuando no hay antecedente de obesidad? El resultado es 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este 2? Repito nuevamente, que la posibilidad de ser diabético cuando hay antecedentes de obesidad es 2 veces superior a la posibilidad de ser diabético cuando no hay antecedentes de obesidad o cuando no hay presencia o exposición a obesidad. Pues bien, hemos generado e hemos interpretado la razón de momios. Pues hasta aquí este presente video tutorial y espero que les sea de utilidad para resolver los ejercicios que ustedes están desarrollando esta semana.